Retrocedamos un momento en el tiempo. Imagina que hace pocos días que descargaste Genshin Impact. Estás en un rango de aventura bajo, quizá 10 o 12, y estás correteando por Teyvat con tu increíble equipo constituido por tu viajero o viajera y los personajes gratis que te acaban de dar. Quizá estás explorando el norte de Mondstadt en busca de cofres o de balbayas para esa flamante Noel que te acaba de salir en una tirada del gachapón. Rebajada, solo 8 deseos en vez de 10. O quizá te has encaminado hacia el sur y acabas de hacer la misión de mundo de las tres tribus de Hilichurls del Valle de Adaupa, y como te falta un poquito por explorar de esa zona, allí estás. Y de repente te encuentras lo que parece ser un pequeño campo de batalla, un pequeño estadio redondo de piedra, y en el centro puedes ver... ¿un cubo? ¿Pero qué narices es eso? Hasta ahora, todos los enemigos y animales que has visto eran más orgánicos, no como este cubo flotante perfectamente simétrico. Sea como sea, te acercas con la emoción de haber descubierto algo nuevo, y lo más seguro es que esa cosa te pegue la paliza de tu vida. Luego, mucho más tarde, derrotarás a estos cubos sin ningún tipo de dificultad, y seguramente solamente porque acabas de conseguir por fin un personaje que llevabas esperando durante meses. Al final, estos cubos llamados hipostasis se quedan como enemigos que simplemente están ahí, flotando en sus pequeños coliseos, esperando a que vayas a pegarles una paliza de vez en cuando. O si te puede la curiosidad de saber por qué son tan diferentes del resto de criaturas de Teyvat, quizá un día te pongas a buscar información sobre ellos y acabes cayendo en un agujero negro de especulaciones que empieza con la etimología de sus nombres y acaba llevándote por senderos como la filosofía, la religión y culturas y tradiciones antiquísimas de las que no habías oído hablar hasta hace 10 minutos, hasta que acabas preguntándote seriamente qué estás haciendo con tu vida. Y para eso precisamente estamos aquí hoy, en Hablemos de Genshin. El tema de investigación que propongo esta vez son los hipostasis, esos seres que parecen existir un poco separados del resto de Teyvat debido a su diseño y sus habilidades, pero que a la vez tampoco aparentan tener demasiada importancia en cuanto al lore general del juego. Resulta que los hipostasis esconden un potencial increíble, potencial que hay que ir desenterrando poco a poco y que supone caer, como he dicho antes, en todo un agujero negro de investigación. Así que agarraos bien a la silla, coged algo de comer si hace falta y caigamos juntos en este abismo de especulaciones. La verdad es que no tenemos demasiada información directa sobre los hipostasis, al menos no de momento. Los datos que podemos encontrar sobre estos seres se limitan a sus descripciones del archivo y a lo que podemos observar cuando luchamos contra ellos. Los hipostasis son seres elementales del máximo grado de pureza, es decir, su composición elemental es más pura incluso que la de los dragones, criaturas que nacen de los propios elementos. Son, además, físicamente muy densos, lo cual les otorga la capacidad de crear esas corazas en forma de cubo que rodean su núcleo, la única parte de sus cuerpos, si es que podemos llamarlos así siquiera, susceptible de sufrir reacciones elementales y cualquier otro tipo de daño. También poseen una increíble capacidad de rechazo, repeliendo cualquier cosa que se les acerque, incluyendo los propios elementos de la naturaleza, salvo claro está el elemento que los compone y que pueden controlar. De hecho, podemos ver cuando luchamos contra ellos cómo sus ataques están, lógicamente, íntimamente ligados a las propiedades de sus elementos. Así, el hipostasis anemo puede crear torbellinos y absorber otros elementos para expulsarlos después, el hipostasis electro dispara este elemento y tiene un ataque que parece imitar la propagación de la electricidad en el suelo, el hipostasis geo crea pilares y terremotos, y así sucesivamente. Parece, de hecho, que los hipostasis son una encarnación física de sus elementos, estando condicionados por sus atributos y a la vez pudiéndolos manejar a su antojo. Y como colofón, los hipostasis poseen un nivel de homeostasis tan elevado que los hace cuasi inmortales. No importa cuántas veces destruyamos su núcleo, se pueden volver a recomponer perfectamente. En resumen, los hipostasis son seres muy extraños que no acaban de encajar del todo en el mundo que habitan, si es que una vez más podemos decir siquiera que viven. De hecho, en la descripción del archivo del hipostasis crío se afirma incluso que su composición física muestra pequeñas diferencias con la de cualquier otro ser elemental. Y en la descripción del hipostasis anemo se nos explica que estos seres han abandonado por completo su forma y estructura biológica anteriores, dando a entender que vienen o son un derivado de otras criaturas. Hay otro factor que une a los hipostasis más allá de su apariencia y composición tan extrañas, y es los lugares donde aparecen. En las descripciones del hipostasis electro y del hipostasis piro se explica que estas entidades se encuentran en puntos donde desborda energía elemental o donde hay alguna línea ley obstruida. Es decir, los hipostasis están ligados a anomalías en las líneas ley y en la energía elemental. Sin embargo, esta situación es como la del huevo y la gallina. ¿Los hipostasis aparecen en lugares donde hay líneas ley anómalas o causan esas anomalías con su aparición? Puede incluso que ambos fenómenos se den a la vez, que los hipostasis mantengan las anomalías en las líneas ley y que las anomalías mantengan a los hipostasis.
Una cosa queda clara, los hipostasis son todo un enigma, extraños, misteriosos y peligrosos. Es más, esta última característica es subrayada en la descripción del hipostasis anemo, donde se nos revela que los eruditos de la Academia de Sumeru son los que dirigen principalmente las investigaciones sobre estos seres, y estas investigaciones son en su mayoría escondidas del público general precisamente debido a la peligrosidad que pueden conllevar. Y por ominoso que suene, esta posibilidad de peligro tiene sentido si tenemos en cuenta que la coraza de los hipostasis se parece muchísimo y de manera muy sospechosa a los poderes de la diosa sin nombre a la que nos enfrentamos en la primera escena del juego, los cuales a su vez son idénticos a las hileras de cubos que podemos ver en las fugaces apariciones de la destrucción de Canria, e incluso se parecen vagamente a las extrañas formaciones rocosas que encontramos en las profundidades de la cima. Lo único que se sabe es que estos eruditos han puesto un nombre en clave a cada uno de los hipostasis, nombres que analizaremos más adelante, por cierto, porque esconden posibilidades fascinantes. Para empezar a tirar del hilo de este enredado ovillo que son los hipostasis, propongo empezar por su nombre. No sus nombres individuales que acabo de mencionar, sino el término que los engloba. Si entramos en tecnicismos y nos ponemos detallistas, los hipostasis no deberían llamarse así. La palabra correcta que debería usarse para nombrarlos es hipóstasis, con tilde en la O. Esta palabra tiene su origen en el griego antiguo y su significado más remoto y literal es ser o fundamento. Si aplicásemos esta acepción a los hipostasis, sería equivalente a haberlos llamado cosa o simplemente seres. Pero los significados más interesantes de esta palabra para el tema que nos ocupa hoy se desarrollaron un poquito más adelante dentro de los ámbitos de la filosofía y la religión. En estos campos, una hipóstasis es una manifestación o emanación de algo abstracto, normalmente de un concepto metafísico como el yo, el alma o incluso Dios. Voy a poner un ejemplo que creo que todos entenderemos. En la religión cristiana se adora a un único Dios, un ente singular que crea el universo y la existencia en su totalidad. Sin embargo, en esta religión existe también el concepto de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres entidades son facetas o derivaciones de ese Dios único. Las tres poseen la misma esencia divina, pero a la vez también poseen una identidad individual. Son hipóstasis de Dios, y de hecho, en algunas traducciones de la Biblia y tratados que la analizan e interpretan, se habla directamente de la hipóstasis del Padre, la hipóstasis del Hijo y la hipóstasis del Espíritu Santo. En otra religión más antigua todavía, el zoroastrismo, existe un concepto de hipóstasis similar y que guarda un parecido interesante con nuestros hipostasis. En esta religión existe un dios principal, Ahura Mazda, del cual surgen seis emanaciones que lo acompañan y con los cuales creó el mundo, los Ameshas Penta o inmortales benéficos. Estas emanaciones o hipóstasis son seis entidades divinas destinadas a gobernar los elementos de la naturaleza. ¿No suena esto parecido a los hipostasis que conocemos? Son pseudo-inmortales, son seis, controlan cada uno un elemento, y es posible que esa forma física que han abandonado sea la de un dios. Sin embargo, aunque los paralelismos son evidentes, existen similitudes con el zoroastrismo en Genshin Impact que encajan mucho mejor con otros aspectos del juego, así que no creo que los hipostasis hagan referencia a esta religión en particular. Con lo que sí que me quedo personalmente es con este concepto de emanación divina, con la posibilidad de que los hipostasis sean emanaciones, derivaciones o manifestaciones de dioses que han aparecido y que se han quedado en Teyvat por alguna razón. Y ahora sí, vayamos a los nombres individuales de cada hipostasis, a los nombres en clave que les pusieron los eruditos de la academia. Cuando uno piensa en un nombre científico, un término usado en el ámbito académico para designar un objeto de estudio, la mente se va enseguida al latín o al griego. Sin embargo, los eruditos de la academia usaron el alfabeto hebreo para nombrar a los hipostasis. El alfabeto hebreo se compone de 22 letras, cada una de ellas asignada a un valor numérico. A primera vista, parece que los nombres en clave de los hipostasis siguen el orden de su aparición en el juego. Primero, en Mondstadt tenemos a Aleph y Bet, los dos primeros hipostasis que aparecieron en el juego y las dos primeras letras del alfabeto hebreo, asignadas a los números 1 y 2 respectivamente. Después, en Liyue tenemos al tercer hipostasis, Grimorio, cuyo nombre en inglés es una referencia mucho más directa al alfabeto hebreo. Gimel, la tercera letra de este alfabeto, y el número 3. Le sigue Daleth en Espinadragón, el cuarto hipostasis, la cuarta letra del alfabeto hebreo y el número 4. Y luego llega Inazuma e interrumpe este orden tan lógico y bonito introduciéndonos a Ajin, que pese a ser el quinto hipostasis, hace referencia a la decimosexta letra de este alfabeto, a la que se le asigna el número 70. Y después se vuelve al orden de antes con el hipostasis hidro, que hace referencia a G o Hei, la quinta letra del alfabeto hebreo y asignada al número 5. ¿Por qué este cambio repentino en el orden? Me pregunto yo.
Quizá se debe a que los hipostasis no solamente siguen el alfabeto hebreo en orden de aparición, sino que para sus nombres se tiene en cuenta también el significado simbólico de cada una de estas letras. Porque sí, a lo largo de los milenios de historia del alfabeto hebreo se le han ido otorgando diferentes significados simbólicos e interpretaciones a cada una de sus letras, muchas veces originarias de las interpretaciones numéricas de la Torá, hechas a través de disciplinas como la gematría y la cábala, y otras veces otorgadas precisamente para completar estas interpretaciones de los textos sagrados. Así, empezando por el hipostasis piro, el que desordena esta sucesión numérica, encontramos que la letra ayin es interpretada usualmente como un ojo y se le da el significado de ver y entender. Por extensión, además, está asociada con la luz divina inextinguible, más radiante que la del sol. Tendría algo de sentido entonces que esta letra haya sido asociada con el hipostasis piro, con el elemento del fuego. Y volvamos al principio, para asegurarnos de que esto de verdad encaja. Volviendo a Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo, pese a ser muda, es la cabeza de este sistema y como tal representa fuerza y liderazgo. Se le asocia al poder sublime y a los inefables misterios de Dios y su unidad. Luego tenemos a Bet, que pese a ser la segunda letra del alfabeto, es la primera de la Torá. Una de las interpretaciones de este suceso es que la letra Bet connota poder mediante el espíritu, a veces descrito como el aire, que se expulsa al hablar. Al ser representada físicamente como una suerte de cuadrado de tres lados, se dice que Bet siempre deja abierta una ventana, siempre deja en el aire la cuestión del misterio divino. Finalmente, al tener asociado el número 2, representa la dualidad del mundo, material y espiritual, y la vida dividida en dos fases, la vida terrenal seguida por la vida eterna tras la muerte. En tercer lugar tenemos a Gimel, la tercera letra y el número 3. La pictografía de esta letra, es decir, la manera en la que se traza y se la representa, se asocia con un hombre caminando. Es más, a veces se le atribuye el significado específico de un hombre rico yendo detrás de uno pobre para ayudarlo. Si se separa esta letra en sus caracteres morfológicos, se obtiene un significado que viene a decir dar puede tener tanto recompensa como castigo, aludiendo a que las elecciones de las personas son lo que dan forma a su vida. Por último, el número 3 representa estabilidad, como las tres patas de un taburete. Después viene Dalet, la cuarta letra. La forma inclinada de su pictografía se asocia con una persona también inclinada, y por eso se le atribuyen significados como la humildad o la pobreza. Además, se asocia esta letra con la elección de o bien tener una actitud abierta frente a la esperanza, o bien cerrarse completamente y alienarse del mundo. Y por último tenemos a la quinta letra, Hei, a la que también se le atribuye un significado de mirar, como a la letra Ayin, pero de manera mucho más contemplativa, como sopesando la creación divina. Y este es precisamente otro de sus significados, el poder creativo de la divinidad, así como una correspondencia con los cinco sentidos y los cinco dedos de una mano. También se le atribuye la representación de la presencia de Dios en el corazón humano. Teniendo en cuenta todo esto, estas vagas similitudes que en efecto podemos encontrar entre los atributos simbólicos de las letras del alfabeto hebreo y los hipostasis, me pregunto qué nombre en clave tendrá el hipostasis dentro cuando nos lo introduzcan. ¿Será una referencia a la letra Vav, la sexta, o volverán a alterar el orden para ponerle un nombre más acorde a sus atributos? Mi teoría es que volverán a alterar este orden numérico y saltarán a la letra Shet, la octava, pues se la considera la letra de la vida, ya que las palabras vivir y viviente en hebreo empiezan con esta letra, y el número 8 asociado a ella es considerado el número de la sabiduría. Veremos en el futuro si acierto. Y hablando del futuro de los hipostasis, me gustaría tratar brevemente la cuestión de cuántos van a acabar siendo. Como acabo de mencionar, es segurísimo que tendremos un hipostasis dentro en el futuro, seguramente dentro de poco además. Si en Teibat hay 7 elementos, 7 naciones y 7 arcontes, debe haber 7 hipostasis a la fuerza. Pero la pregunta es, ¿va a haber solo 7, uno por cada elemento, o vamos a encontrar hipostasis repetidos? Si asumimos que serán solamente 7, uno por cada elemento, resulta que estarán todos relativamente juntos, concentrados en la zona este de Teibat. Sí, digo la zona este porque el mapa de Teibat va a ser gigantesco. Todavía nos quedan 3 naciones enteras por descubrir, además de alguna que otra zona de las naciones que ya conocemos que todavía no nos han sido reveladas. Si contemplamos el enorme vacío de nuestro mapa, podemos comprobar que lo que sí conocemos hasta ahora se encuentra a rasgos generales en la zona este o quizá sureste de Teibat. Considerando esto, sería demasiada casualidad que los 7 hipostasis estuviesen tan concentrados en un área relativamente pequeña, revelándonos quizá la razón de su aparición, o al menos dejándonos especular sobre ello. La otra opción es que haya más de 7 hipostasis. Al ritmo que se nos están revelando, debería haber entre 2 y 3 hipostasis por región, sumando un máximo de 21.
O quizá, al final tengamos 22 hipostasis repartidos por todo Teyvat, completando un alfabeto hebreo al que hacen referencia. ¿Quién sabe? Si en Hoyoverse se ponen a trazar hilos finos de lore, hasta es posible que en el futuro podamos teorizar y predecir cosas combinando los diferentes valores numéricos de los hipostasis. Y hablando de hilos finos, retomando las similitudes entre los hipostasis y los atributos simbólicos de las letras del alfabeto hebreo, no creo que éstas se queden aquí. Hemos visto ya la relación entre los hipostasis y los elementos, y también la relación entre los hipostasis y las letras del alfabeto hebreo. Pero añadamos otro elemento a este entramado de relaciones, añadamos a los arcontes, al menos a los que ya conocemos. Hay similitudes que a mí personalmente me parecen muy interesantes entre Aleph y Val. Como hemos visto antes, esta letra encabeza el alfabeto hebreo pese a ser muda y representa liderazgo y autoridad. De la misma manera, Baal pasó siglos siendo la cagemusa de su hermana, luchando en las sombras de manera que mucha gente ni siquiera sabía que existía. Sin embargo, hoy en día es la Shogun de Inazuma, gobernando sobre todo el archipiélago con mano firme. Luego tenemos a Bet, la letra relacionada con el aire, que siempre deja abierta una ventana de posibilidades y que representa la dualidad del mundo y los misterios divinos. Y pocos personajes hay en Genshin Impact que guarden tantos secretos y misterios como Venti, el arconte que otorga infinitas posibilidades a los habitantes de su región, dejándolos vivir como quieran. Y en tercer y de momento último lugar tenemos a Agimel, la letra de la estabilidad y de las acciones propias como el factor que determina la vida de alguien. Es bastante fácil relacionarla con Morax, el arconte que fundó la nación más próspera de Teyvat, regida por los contratos entre iguales. Realmente no podemos afirmar con total seguridad que todas estas similitudes sean intencionadas, que no sean casualidades que yo estoy exagerando dejándome llevar por mi sesgo personal. La verdad es que tendremos que esperar a conocer a todos los arcontes antes de poder establecer estos paralelismos con solidez. Pero de momento yo dejo caer estas ideas. Además, y justo quedándonos con estos tres arcontes y los tres primeros hipostasis, resulta que los hipostasis Anemo, Electro y Geo están dañados. Sus corazas presentan pequeños desconchones, como si estuviesen deteriorados y les faltasen trozos. Resulta desconcertante, sobre todo porque los otros tres hipostasis que conocemos se hallan en perfecto estado. Hay teorías que afirman que esto simboliza el estado mental de los tres primeros arcontes, que igual son los tres más afectados por la erosión característica de los seres elementales longevos. Otras teorías, quizá más lúgubres, utilizan el paralelismo entre el hipostasis electro roto y la difunta arconte electro como base para teorizar sobre la futura muerte tanto de Morax como de Barbatos. Sea como sea, está claro que estos desperfectos tienen una razón de ser, pero el origen de este deterioro es todo un misterio. Y aquí debo hacer un inciso. El guión para este vídeo fue escrito, grabado y editado antes del 28 de septiembre, es decir, antes de la salida de la versión 3.1. Ahora mismo, cuando estoy terminando por fin de editar la parte visual del vídeo, estamos a 29 de septiembre, así que ya he podido empezar a jugar el acto 3 de la misión de Arconte de Sumeru. Esto va a ser un pequeño spoiler, aviso. Tras ver a Kusanali usando brevemente sus poderes contra Dottore, y tras ver también cierto leak que internet me tiró a la cara y que no voy a enseñar por aquí, la hipótesis que iba a presentar en este punto del vídeo se ha quedado un poco echada por tierra. Resumiendo, porque ya no vale la pena pasar otros 10 minutos construyendo esta línea de pensamiento, teniendo en cuenta todas las similitudes que hemos visto hasta ahora entre elementos, hipostasis y arcontes, iba a enlazar todo esto con Celestia, concluyendo que tal vez los hipostasis podrían ser emanaciones, manifestaciones o restos de estos dioses. Sin embargo, al ver que los poderes de Kusanali se parecen tantísimo a los de un hipostasis y teniendo en cuenta las similitudes entre los hipostasis y sus atributos con las características de los arcontes que conocemos hasta ahora, he cambiado mi hipótesis original por esta otra. ¿Y si los hipostasis son emanaciones de los arcontes que se originaron en momentos y lugares donde ocurrieron grandes conflictos entre dioses en el pasado? Y dependiendo de si en el futuro acaban siendo solamente 7 hipostasis o su número aumenta hasta los 22, o el que acabe siendo, podremos seguir tirando del hilo y averiguar cuál es exactamente su origen. Y hasta aquí vamos a llegar por hoy. Los hipostasis son un elemento más que confirma que en Hoyoverse parecen ser alérgicos a introducir algo de lore en Genshin Impact que sea sencillo y directo. ¿Quién iba a imaginar que detrás de unos seres de los cuales apenas tenemos información y que lo único que hacen es existir y darnos materiales de ascensión para un pequeño puñado de personajes se escondían cosas tan fascinantes, posibilidades tan vastas? Pero eso sí, la realidad es que todavía tenemos muy poca información directa sobre los hipostasis y la mayor parte de este vídeo han sido conjeturas basadas en los pequeños detalles que rodean a estos seres y que todavía siguen sin explicación.
Solamente el tiempo dará la razón o derribará todas estas especulaciones, y personalmente no puedo esperar a ver qué le depara el futuro a los hipostasis, si realmente serán un elemento importante a la hora de comprender el mundo de Teyvat, o si se quedarán como guiños y referencias de aire espiritual, como un elemento más estético que narrativo. Sea como sea, por ahora me contento con haber compartido todas estas ideas que he intentado enlazar lo mejor que he sabido, así que ya sabes, si te ha gustado este vídeo, dale a like, si te interesa seguir escuchando largas especulaciones y explicaciones sobre el lore de Genshin Impact, suscríbete, y si tienes ganas de seguir especulando o simplemente de discutir y de compartir más ideas, déjame un comentario o bien aquí abajo o bien en TikTok. Nos vemos en el próximo vídeo.